generación eléctrica. Durante una entrevista, el presidente Daniel Noboa se refirió a la situación energética del país. La recuperación de 434 megavatios a través de mantenimiento de hidroeléctricas y la nueva generación de 1.500 megavatios, entre otros temas, fueron abordados por el primer mandatario. Alternativas energéticas. Ahorita todos los candidatos presidenciales son expertos energéticos. Ni uno hablaba de electricidad hace 2 meses. Ni un precandidato. Ahora todos son expertos energéticos. Ahora todos dicen que tienen la solución. Y cuando les preguntan cuál es la solución, es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos invirtiendo en energías renovables. Nosotros hemos añadido al parque de generación ya 435 con el mantenimiento de energía termoeléctrica. Nosotros vamos a invertir 710 millones de dólares aproximadamente en compra y en alquiler de nueva generación adicional. Estamos también con la máxima apertura para hacer nuevos proyectos, macroproyectos. Estamos conversando con el gobierno de Francia, inclusive para la alternativa de energía nuclear. Estamos ya haciendo los últimos ajustes para el diseño definitivo de la hidroeléctrica Cardenillo. Estamos en un proyecto también de 80 millones de dólares solar, financiado y por ayuda del gobierno canadiense. Estamos haciendo todo lo que ellos proponen. Ya no sé qué más van a proponer. Mantenimiento termoeléctricas. Los 434 megas que nosotros le hicimos el mantenimiento se lo pudieron haber hecho el año pasado. Había mantenimientos desde el año 2020 sí, que no lo hacían. Antes, ¿no? Pero bueno. ¿Y cómo? Pues acaso yo era de gerente de SELEC en el 2020, 21, 22, no, 23. Apenas era imposible. Llegó el gobierno. Nueva generación. Más de 700 millones de dólares en inversión para nueva generación que va a empezar a entrar desde noviembre hasta abril del próximo año. Nosotros, entre lo recuperado más las nuevas adquisiciones, vamos a incluir más de 1.500 megawatts para que no exista este problema en los próximos estiajes. Tendremos resuelto el problema eléctrico con el incremento de demanda hasta finales del 2026. Medidas económicas. Estamos subsidiando un consumo promedio de 180 kilowatts a cada una de las familias del Ecuador. Estamos también ofreciendo financiamiento para generadores, estamos refinanciando deudas de Banecuador para pequeños empresarios, estamos condonando deudas del antiguo Banco Nacional de Fomento para agricultores, hasta $5.000. Situación económica nacional. Hemos logrado subir las reservas a más de 8.600 millones de dólares, más que el punto más alto de Lazo, y hemos estabilizado la economía, hemos salvado la dolarización. Así estuvimos, así de peligroso fue. Teníamos reservas internacionales menos de 4.500 millones. Estábamos en una situación crítica, me dejaron una situación crítica. Y atención, porque analistas consideran como positivo que el presidente Daniel Noboa haya transparentado la situación energética que vive el Ecuador. Durante la entrevista que brindó la noche del pasado domingo, se dieron algunos detalles que revisamos a continuación. A lo largo de una hora, el primer mandatario se encargó de responder al país lo que sucede en el sector energético. Lo primero fue aclarar su anuncio en cadena nacional y el incremento de los racionamientos de energía. Según Noboa, no se trató de populismo, sino de empatía con la gente. Con esto concuerda Estefanía Luzuriaga, analista político. El presidente se mostró muy humano. Esta entrevista particular fue una respuesta, una demanda social de cercanía y presencia, y 2, a una demografía particular que necesita información en un formato extendido. Para Luzuriaga fue importante que el presidente dé a conocer a los ecuatorianos lo que implica esta crisis, incluyendo el tema presupuestario y la gestión realizada, como el mantenimiento de las termoeléctricas. Es innegable que por ejemplo, que se han rehabilitado plantas termoeléctricas que estaban cerradas. Es decir, eso es un hecho, y eso habla de una gestión y habla de una inversión económica, de tiempos y de recursos. La analista concuerda con el presidente Noboa en que es necesario cambiar la matriz productiva energética y no solo depender del recurso hídrico. Pero el presidente necesita pensar, y por lo que dijo en la entrevista ayer, está pensando en medidas también a largo plazo, ¿no? Porque la problemática no va a ser del 2024 exclusivamente, o del 2024 y 2023.
es algo que a largo plazo vamos a tener que afrontar, no solamente los ecuatorianos, sino, digamos, todos los países en diferentes dimensiones. Finalmente, Luzuriaga considera importante que el primer mandatario mantenga estos espacios de diálogo para que la ciudadanía sepa de primera mano lo que sucede en el país y de la gestión realizada por el gobierno. Edison Saavedra, Noticias 7. La presencia de lluvias en Cuenca y en la zona de la presa Mazar genera esperanza que la sequía hidrológica a mediano plazo vaya mejorando pese al anuncio de las lluvias etapa EP. Informó que el caudal de los ríos que alimentan el complejo hidroeléctrico se mantiene bajo. A todos alegra que las lluvias regresaron a Cuenca y por ende a la zona de Mazar. Habitantes de estos sectores indicaron que las aguas llegaron desde la medianoche. Para el técnico de la empresa municipal de telecomunicaciones y agua potable Etapa, si bien hay presencia de precipitaciones, la situación no es tan alentadora. Hay que esperar que el clima juegue a favor de los intereses hidroeléctricos. Se espera en las próximas horas que haya ya una respuesta en el caudal de los ríos. Sin embargo, al no ser un evento que acumula una gran cantidad de agua, no se espera un aumento de los caudales significativo. Los ríos Tomebamba y Tarqui están en estiaje, mientras el Llanuncay y Machangra se mantienen en estado bajo. Es necesario que llueva por 15 días consecutivos para que la situación mejore, pero nadie puede asegurar que las nubes lleguen cargadas de agua. Los ríos de la ciudad de Cuenca aportan entre el 40 y el 50% de caudales que permiten el llenado de los embalses. De momento no se puede asegurar que va a haber una recuperación significativa en el nivel de los embalses. 108 días de sequía que podrían terminar paulatinamente, pues los técnicos han registrado que para el mes de noviembre se tendría una mejora en la sequía de la Amazonía que impedía el paso de la humedad hacia la cuenca alta de Paute para que se produzcan lluvias. Y se espera que esta atenuación de la sequía en la Amazonía permita que se generen lluvias más recurrentes en la zona, que es lo que se necesita. Mazar es la columna vertebral del complejo hidroeléctrico Paute, conformado por las centrales Molino, Sopladora y Mazar, que inyectan 1.757 megavatios al Sistema Nacional Interconectado. De momento, el caudal de los ríos tiene un valor que es alrededor de la quinta parte del promedio habitual. Así se espera que las lluvias continúen durante las próximas horas con intensidad medias y bajas. Iván Casamen, Noticias 7. La Operadora Nacional de Electricidad, SENACE, a través de un comunicado oficial informó a la ciudadanía que, abro comillas, debido al incremento de caudal en la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair registrado este lunes 28 de octubre, los cortes programados se reducirán a escala nacional, mientras el caudal afluente lo permita. Conforme el caudal hacia Coca-Codo Sinclair evolucione, el personal técnico del Operador Nacional de Electricidad, SENACE, evaluará la situación con el fin de informar oportunamente lo que sucede. En la siguiente nota conozcamos los principales puntos de la ley energética que se aprobó este domingo en la Asamblea Nacional y que apunta esencialmente a promover la inversión privada en proyectos de energía eléctrica. Las empresas pueden importar gas natural para autoconsumo y generación de energía. La ley no fue vetada y se encuentra vigente, ya que está publicada en el registro oficial. El eje transversal de la ley aprobada es fomentar la inversión privada en energías limpias, la implementación de proyectos de generación eléctrica con diferentes fuentes de energía renovable y energías de transición y estructurar mecanismos de optimización del uso de energía en los sectores público y privado. ¿Por qué no existe inversión privada en el sector energético en el país? Primero, por los plazos extremadamente largos de 3-4 años para su inversión que luego puede empezar a operar. Segundo, por demasiada burocracia. Y tercero, porque luego de hacer esta inversión y apostar por el Ecuador, no tienen las garantías de que la energía generada luego va a ser pagada por parte del Estado. Entre los puntos que la Asamblea aprobó consta la autorización para que las empresas que decidan invertir puedan importar gas natural para los siguientes parámetros: autoconsumo, procesos productivos, generación de energía eléctrica y sustituir hidrocarburos en actividades productivas. Acciones que tendrán el control y regulación de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. La importación sí, yo creo que para generadores, autogeneradores, cogeneradores y etcétera, pero no abierta para cualquiera, porque si no, lo que va a hacer es que vamos a tener intereses económicos torpedeando proyectos que son importantes para el desarrollo del Ecuador. Después, yo creo que en lo de fondo el proyecto está bastante bien.
La iniciativa da luz verde a la inversión privada en proyectos de generación de energía, sobre todo renovables no convencionales. Los que sean de hasta 100 megavatios tendrán un procedimiento más corto. Los que sobrepasen ese límite se regirán a las reglas normales. Las cosas avanzan bien, los plazos se van a reducir porque las contrataciones están haciéndose con agilidad, el BEDE ha puesto mucho de su parte. En el contexto de nuevas inversiones, se estructurará la figura de un fideicomiso como un mecanismo para que se administren los fondos que reciban las empresas privadas por la generación de energía. Si alguien viene nacional o internacionalmente a invertir en nuestro país, pueda recuperar esa energía. Y eso no significa que perjudiquemos a los consumidores nacionales, que debe desde luego mantenerse tarifas preferenciales, especialmente para sectores sociales pobres. Esta norma aprobada por la Asamblea no registró ningún veto por parte del Ejecutivo y dispuso ya su publicación en el registro oficial. La ley está ya en vigencia. Javier Ceballos, Noticias 7. Y para enfrentar la emergencia eléctrica existen en Quito varias alternativas públicas y privadas para desarrollar tareas de coworking con acceso a energía permanente y conexión a internet. Estas iniciativas sirven de apoyo a quienes desarrollan sus actividades laborales de manera necesariamente conectada. A pocos metros del Palacio de Gobierno está ubicada la tradicional Biblioteca Municipal, un espacio de consultas de libros y textos que hoy brinda también el servicio de internet gratuito para quienes necesitan trabajar y estar conectados en medio de los racionamientos de energía. Realmente nos ha ayudado bastante el día de hoy para poder nosotros continuar con nuestro trabajo y no parar, ¿no? Porque no nos sirve de nada estar sin hacer nada. En total se han dispuesto 1.300 puntos de acceso en diferentes dependencias municipales. Estos puntos están disponibles para emprendedores, trabajadores y estudiantes. Hay 7 salas, tenemos habilitados más o menos 150 espacios de trabajo con una silla, una mesa, un punto de electricidad. Hay internet, como he dicho, tanto aquí como en la Biblioteca del Ejido, que son las dos bibliotecas donde tenemos luz eléctrica todo el tiempo. Por otro lado, el sector privado también ha respondido a la situación con iniciativas como esta academia, que ofrece un espacio de coworking a un costo mínimo comparable al de un café, con acceso a internet y energía. Incluso se puede trabajar desde una terraza. Te vamos a ayudar con café, con internet, con sillas, con mesas, para que puedas más que nada poder potenciar tus ventas en el negocio en este proceso de la crisis de energía que estamos teniendo aquí en Ecuador. Y si quieres, hacemos, los brasileños llaman, hagamos parcería y hacemos fuerza como tal. O sea, es como que dejarnos de quejar y más bien cómo poner a disposición lo que tenemos. Esas alternativas son esenciales para mantener la productividad y la continuidad de las actividades laborales. En medio de la emergencia se espera que surjan otras propuestas novedosas. Rommel Garzón, Noticias 7. A continuación les presentamos algunas recomendaciones sobre el manejo adecuado de los alimentos en medio de la emergencia eléctrica que enfrenta el país. Se sugiere principalmente realizar sus compras de manera periódica y cocer muy bien sus alimentos. La planificación es fundamental, más aún cuando se trata de la conservación y preparación de los alimentos. Con los racionamientos de energía, uno de los riesgos más importantes para la salud pública es la pérdida de la cadena de frío en los alimentos, lo que puede llevar a su descomposición y eventualmente aumentar el riesgo de contaminación. Desde los alimentos que consumimos, usualmente desde el empaque, tienen más riesgo de pulularse por bacterias unos empaques que otros. Es decir, hay tecnología como estos que son de Tetra Pak, usualmente esos pueden mantener la comida por más tiempo. Por ello se debe tomar en cuenta el tiempo de conservación de los alimentos en frío sin energía. Para algunos consejos en casa, los congeladores con la puerta cerrada pueden mantener la temperatura adecuada entre 24 y 48 horas. Las refrigeradoras sin abrir la puerta mantienen el frío hasta por 4 horas. Y algunos consejos también para prevenir la descomposición y la contaminación está mantener la refrigeradora cerrada el mayor tiempo posible, aprovechar los momentos de luz para subir la potencia del congelador y prolongar el tiempo de enfriamiento, usar hielos artificiales para mantener el frío en la refrigeradora y cocinar bien los alimentos antes de consumirlos. Evite, por ejemplo, carnes a término medio, huevos poco cocidos o leche cruda. Por ejemplo, podemos hacer un estofado de carne, podemos hacer un pollo al jugo, en donde ya almacenemos estas recetas listas en la congeladora, lo cual va a evitar que se dañen y posiblemente podamos tener algún tipo de riesgo al consumir estos alimentos. Se recomienda que las compras tendrán que ser paulatinas, ya que los lugares de venta de alimentos también dependen de la cadena de frío. Todo lo relacionado a quesos, jamones, a veces carnes, pollos, es preferible comprar esas proteínas, ocuparlas y después volver a comprar. Con estas recomendaciones y la información adecuada se puede enfrentar la emergencia eléctrica en el país. Rommel Garzón, Noticias 7.
Y el Ministerio de Educación, a través de un comunicado oficial, presentó la actualización de horarios escolares para el 29 y 30 de octubre. En atención a las últimas actualizaciones del Operador Nacional de Electricidad SENACE y ante la variabilidad en el suministro eléctrico a nivel nacional, los horarios serán los siguientes. Atención, jornada matutina, el ingreso y salida en horarios habituales se mantendrán. Jornada vespertina inicia a la hora establecida y finalizará en este caso a las 17 horas. En la jornada nocturna se desarrollará de manera no presencial y los docentes implementarán recursos académicos y guías pedagógicas para asegurar la continuidad del aprendizaje de los estudiantes. Las instituciones educativas particulares, fiscomisionales y municipales pueden adoptar estas medidas o implementar sus propias disposiciones siempre que se garantice la continuidad educativa. China, Japón, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. La lista de países construyendo con planes avanzados para levantar nuevas centrales nucleares es larga, pues le apuestan a otro tipo de energía. Pero ¿qué pasa con América Latina? Contamos más en la siguiente nota. Con la sequía afectando a varios países de América Latina que han provocado cortes de luz y además suspensión de agua potable en algunas ciudades para mantener el caudal de las hidroeléctricas y de esta forma evitar apagones, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y los gobiernos de otros países han traído a la mesa varias opciones para llevar energía a sus países de otra forma. Una de ellas, la energía nuclear. Pero esto no es nuevo. El primer reactor para producir energía eléctrica entró en funcionamiento el 26 de junio de 1954 en la localidad de Obninsk, en la antigua Unión Soviética. Desde entonces, varios países, principalmente de Europa, han adoptado este tipo de energía. Los principales productores de energía nuclear en el mundo son Estados Unidos y Francia. En Europa, el Reino Unido, Bielorrusia, Ucrania y Rusia también son países productores de este tipo de energía. Y ahora los países de América Latina también la toman en cuenta. En la COP28, la cumbre del clima de la ONU celebrada en 2023, 20 países se mostraron a favor de reforzar la energía nuclear para recortar la emisión de CO2 y se comprometieron a triplicar la capacidad mundial para el 2050, pues los países aspiran a tener energía barata y, por tanto, una economía saludable. En Argentina, aproximadamente el 10% de la electricidad proviene de 3 reactores nucleares operacionales, y en diciembre de 2015 en ese país se inauguró una planta de enriquecimiento de uranio para fabricar combustibles para las plantas nucleares de ese país. Brasil y México también producen este tipo de energía en la región. La energía nuclear tiene un par de obstáculos que superan en términos de regulación y de capacidades. Pero ahora las centrales están diseñadas para adaptarse si algo sale mal. Estas medidas de seguridad se basan en elementos como la gravedad y se denominan medidas de seguridad pasivas. Pero la gestión de los residuos sigue siendo un tema polémico dentro de este campo. Emilia Reynoso, Noticias 7. Y como parte de la reactivación turística existen buenas expectativas. Se tienen para el feriado de 5 días para finados y la independencia de Cuenca, luego de la decisión del gobierno de incluir en el asueto al 31 de octubre. En este espacio se aplicará la reducción del IVA del 15 al 8% para los servicios turísticos. El tema lo analizamos en nuestro programa Perspectiva 7. Son más de 3.300 millones de dólares el movimiento económico que deja el turismo en lo que va del 2024 en el país, con casi 1 millón de visitas de turistas extranjeros. Además, el último feriado, alrededor de 550.000 personas se desplazaron por el Ecuador, dejando 39 millones de movimiento económico. Un sector que está 100% operativo para recibir al turista nacional y al turista extranjero. Para el próximo feriado, uno de los más largos del año, los operadores turísticos han realizado inversiones para garantizar sus servicios en medio de la emergencia eléctrica. Hay un aporte privado importante de generadores eléctricos, de paneles solares, luces solares, para contrarrestar cualquier situación de seguridad. Esmeraldas, la provincia es la única provincia que no está en estado de excepción. No tenemos restricciones de ninguna clase. Se han coordinado también los temas de seguridad y el 100% del contingente policial estará operativo.
Estamos actualmente desplegados en 14 jefaturas zonales, 2 zonales y 12 subzonales, las cuales están a nivel del país, distribuidas con el personal que realiza actividades preventivas. En el proceso de reactivación del sector se destaca el trabajo de los generadores de contenido que ayudan a promocionar el turismo mostrando la diversidad y atractivos del país. En el valle hay el Molinuco, la gran cascada del Pita para poder acampar. Tenemos la cascada de fuego que está casi ya a llegar al Parque Nacional Cotopaxi. Por su parte, el gobierno resuelve aplicar la reducción del IVA del 15 al 8% para los servicios turísticos durante el feriado. Porque esto fomenta el consumo, fomenta que la gente tenga una motivación más para salir, porque finalmente son 7 puntos de ahorro en una economía dolarizada. Al final, en Perspectiva 7, se destacó la importancia de la colaboración entre el sector público y privado para enfrentar los desafíos del país. Rommel Garzón, Noticias 7. En un comunicado, el Ministerio de Trabajo recuerda que es de cumplimiento obligatorio, tanto para el sector privado como público, acatar la disposición emitida en el Decreto Ejecutivo 438 respecto a la suspensión de la jornada de trabajo a escala nacional este jueves 31 de octubre. Esta cartera de Estado precisa que en el sector público la jornada se recuperará con 1 hora adicional de trabajo al finalizar la jornada, mientras que el sector privado queda a criterio del empleador determinar el mecanismo de recuperación del día no trabajado. Y en la tarde de este lunes, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas habilitó un carril en la E30 Baños Puyo, kilómetro 72 específicamente, sector El Quilo, tras el deslizamiento de tierra registrado la noche del pasado domingo, producto de las fuertes lluvias. En el sitio, los deslizamientos de tierra bloquearon varias partes de la carretera y provocaron daños en el puente Coral, que se convirtió en un punto crítico para las personas atrapadas, que fueron atendidas por el Ministerio de Salud. De su parte, el Ministerio de Transporte, o el ministro en este caso de Transporte, Roberto Luque, se pronunció en su cuenta de X, donde dijo: ante la emergencia en las provincias de Pastaza y Tungurahua, informamos que nuestros equipos técnicos se encuentran en territorio. Hemos desplegado maquinaria y coordinación con los gobiernos locales para habilitar el tránsito lo más pronto posible. El presidente de la República, Daniel Noboa, entregó el aval por $100 millones para el programa de vías rurales a la prefectura del Guayas. Son más de 15 obras entre carreteras y puentes. En el cantón El Empalme, el presidente de la República, Daniel Noboa, entregó un aval por $100 millones a la provincia del Guayas para la construcción de un programa de vías rurales que comprende 15 obras entre carreteras y puentes. Vivimos días difíciles, pero también tenemos al equipo y tenemos a las personas adecuadas para combatir la miseria, para combatir la indiferencia, para combatir también a los grupos narcoterroristas que hoy, acompañados también de malos políticos, nos pusieron en esta misma situación difícil. Nosotros vamos a rescatar la dignidad humana. El paquete de obras, que beneficiarán a más de 100.000 personas, arrancará su ejecución en el año 2025. Siempre fue un compromiso, fue la voluntad de este gobierno de sacar adelante a la zona rural de la provincia del Guayas. Esta vía, que ya es un hecho, nos devuelve a quienes vivimos dentro de estos territorios dignidad. La prefecta del Guayas durante el acto se comprometió a trabajar por la comunidad de la provincia en coordinación con el gobierno nacional. Quiero comprometerme con usted, presidente. Cuente con la prefectura del Guayas si se trata de reactivación económica. Cuente con esta prefecta, que lo que trata es de dar mejores y mayores días de prosperidad a nuestra gente. En tanto, el jefe de Estado reiteró su compromiso por trabajar en cada localidad para cubrir las necesidades, enfatizando cuáles han sido las acciones tomadas hasta el momento durante su mandato. Porque no podemos solo hablar de lo malo, tenemos que contarle a la gente las cosas buenas que están pasando. Como el sector exportador ha logrado salir adelante este año, ha tenido récord en precios en los 10 productos más vendidos del agro ecuatoriano. También logramos rescatar un país que estaba
al borde del precipicio, al borde de perder la dolarización, lo que le hubiese afectado a cada una de las familias. A la entrega del aval financiero asistieron varias autoridades nacionales y locales, además de jóvenes estudiantes quienes con su entusiasmo contagiaron de energía a la comunidad. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Una misión del Fondo Monetario Internacional, FMI, se encuentra en la ciudad de Quito, esto para llevar a cabo una agenda de trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas y otras instituciones. Estas reuniones tienen como objetivo discutir las perspectivas y políticas económicas del país, así como compartir los avances que el Ecuador ha realizado en la implementación de su programa económico en el contexto del acuerdo de servicio ampliado del fondo con este organismo. Este acuerdo, aprobado por el directorio ejecutivo del FMI en el 31 de mayo pasado, tiene como finalidad respaldar el programa económico del Ecuador, buscando fortalecer la situación fiscal, garantizando la protección social, otras áreas prioritarias y proteger la estabilidad macroeconómica, con el objetivo final de alcanzar un crecimiento económico inclusivo y con oportunidades de empleo para la ciudadanía. Este miércoles la Asamblea definirá la conformación o no de una comisión ocasional para tramitar la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución, que posibilitará el establecimiento de bases militares extranjeras en el país. El trámite de la reforma parcial a la Constitución va tomando forma. El Consejo de Administración Legislativa CAL abocó conocimiento de la propuesta de reforma parcial al artículo 5 de la Carta Magna, enviada por el Ejecutivo, y dispuso que el Pleno decida sobre la conformación o no de una comisión ocasional. El tema será tratado en la sesión presencial del Pleno fijada para este miércoles. Una vez que el tema ya sea que caiga en la Comisión Ocasional de Enmiendas y Reformas Constitucionales o en cualquier otra mesa legislativa, se receptará el criterio de diferentes actores políticos y de la sociedad civil. La comisión deberá presentar un informe para primer debate. La situación que vivimos en inseguridad y esta embestida del crimen organizado rebasa la capacidad de reacción del Estado ecuatoriano. Y toda colaboración es bienvenida, sobre todo de países que tienen experiencia en combatir este flagelo. Según lo establece la propia Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, entre el primero y segundo debate, la Asamblea deberá esperar 90 días para que la iniciativa sea analizada en segundo y definitivo debate. Con la aprobación de la Asamblea, el Consejo Nacional Electoral deberá definir la fecha para que los ciudadanos ratifiquen en las urnas este cambio constitucional. Luego de que pase el Legislativo, tiene que pasar otra vez por el Ejecutivo, luego tiene que regresar al CNE, tiene que convocar elecciones, tienen 45 días. O sea, es un tiempo que ajustado, yo creo que si le ponemos más esfuerzo y mejoramos la eficiencia en el tratamiento, puede coincidir. El presidente Daniel Noboa expuso su criterio sobre la necesidad de esta modificación en la Constitución. Porque la gente lo quiere, la gente vivió eso, vio que había menos violencia, había menos narcotráfico, había más control y había más apoyo internacional. Según cálculos legislativos, el referéndum ratificatorio de la modificación al artículo 5 de la Carta Magna debería coincidir con la segunda vuelta electoral, es decir, en abril del 2025. Javier Ceballos, Noticias 7. Y el expresidente Rafael Correa no cumplió con la justicia. No se presentó este lunes a rendir su versión libre y voluntaria en el proceso que instauró a título personal la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, por el presunto delito de traición a la patria tipificado en el artículo 353 del Código Orgánico Integral Penal. Correa es investigado por sus declaraciones públicas al pedir en diferentes foros internacionales sanciones para Ecuador, luego de que el gobierno irrumpiera en la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril para detener al sentenciado por corrupción Jorge Glass. Ramiro Román, abogado de la ministra denunciante, dijo que se insistirá por tercera ocasión para que Correa rinda su versión. Mire, si el señor no quiere rendir versión, ¿qué es lo que pasa procesalmente? La investigación continúa. Y la investigación está sumamente clara hasta el momento. ¿En una posición de qué? Porque los mismos peritajes ya van obteniendo una información directa. ¿En qué sentido? En que sí aparece él, habla él, se individualiza que es él, y él es el que dice lo que dice. O sea, realmente, mire, ¿cómo un ecuatoriano puede hablar contra Ecuador?
Y como un ecuatoriano, siendo ex presidente de la República, hable de esa manera y que actúe en México contra Ecuador. Eso es terrible. Entonces yo creo que en ese sentido sería importante que venga acá, dé la cara y enfrente lo que tiene que enfrentar. Porque no podemos los ecuatorianos permitirnos, por más presidentes que hayan sido, que insulten nuestro país y que nosotros nos quedemos callados y aquí no pasa nada. Unidades policiales del Distrito Metropolitano de Quito realizaron varias intervenciones en diferentes puntos de la ciudad considerados críticos. Los operativos antidelincuenciales permitieron la desarticulación de 2 bandas delictivas dedicadas al robo de vehículos y autopartes. Fue un trabajo de 2 días donde se activaron los ejes de inteligencia, investigativo y preventivo, además del grupo Lince, motorizados que operan a lo largo del Distrito Metropolitano de Quito. Las operaciones coordinadas permitieron la desarticulación de 2 presuntas bandas delictivas que estarían relacionadas al robo de accesorios de vehículos. Hemos realizado algunas estrategias y acciones que hoy ya nos están dando resultados. 8 sospechosos fueron detenidos. En poder de uno de los aprehendidos un arma de fuego. El robo de autopartes es un delito que está en la mira de los agentes policiales. La prevención es muy importante. Es así que durante los patrullajes que ha realizado nuestro grupo motorizado por los linces, se procedió a la aprehensión de algunos individuos que en flagrancia se encontraban portando sustancias ilícitas. Entonces la recomendación de parquear en lugares seguros, no dejar a los vehículos en la vía pública o zonas poco transitadas. Los delincuentes aprovechan la mínima oportunidad para llevarse computadoras, partes del motor, entre otros repuestos, incluso en ocasiones delinquen bajo pedido. Estamos nosotros realizando este plan de intervención. Habíamos realizado un diagnóstico nosotros aquí en la capital, en donde hemos estado teniendo algunos problemas delincuenciales. Finalmente 2 sujetos fueron capturados a minutos de haber perpetrado el robo a pasajeros de un bus de transporte urbano. En poder de los sospechosos 18 teléfonos celulares, muchos de los cuales fueron reconocidos por los afectados. Amedrentaban a los usuarios con armas blancas. Iván Casamen, Noticias 7. Y atención, porque si usted en este feriado de finados desea quedarse en casa para tomar coladita morada hecha por sus propias manos, hoy te traemos una receta fácil para que lo haga con sus seres queridos. Se acerca el feriado de finados y su gastronomía es la cereza de esta celebración. La colada morada y las guaguas de pan son el favorito de muchos y aquí les damos una receta fácil para que se anime en casa. Primero tiene que tener los siguientes ingredientes: harina de maíz morado o maicena, mortiño, mora, ataco o sangrorache, frutilla, piña, babaco, naranjilla, hierba luisa, hojas de naranjo, ispingo, canela y pimienta dulce. En el mercado de las cuadras al sur de Quito nos dieron una receta fácil para que no se complique. Primero ponga a hervir las hierbas y las especias en 2 litros de agua hasta que se haga una infusión. Aparte pique todas las frutas y haga un almíbar con azúcar o puede hacerlo con panela en bloque. Cierne el agua y agregue el almíbar y la fruta picada. Si usted no desea utilizar la harina negra, puede agregar un poco de maicena para darle cuerpo a la coladita. Y así está lista para degustar en casa. En la capital, sus mercados han implementado canastas completas para que usted se las lleve y prepare esto en casa. El complemento, la guagua de pan. Y en este feriado los pequeños en casa tendrán 4 días de descanso y a quien no le gusta comerse una guagua de pan rellena y mucho más si es hecha por uno mismo. Hoy les traemos una receta fácil de aprender para que haga sus propias guaguas en casa. Rellenas de chocolate, manjar o mermelada. Definitivamente las guaguas son una delicia que muchos esperan cada mes de noviembre.
Si usted es uno de esos amantes, le contamos que la receta para la masa de las guaguas no es nada complicada de hacer. Los ingredientes que necesita son los siguientes: una taza de harina, un cuarto de taza de mantequilla, un cuarto de taza de manteca, esta puede ser vegetal o animal, una pizca de levadura fresca, una pizca de sal y una de azúcar. Además, 2 huevos enteros. Primero se mezcla la harina con las grasas y se empieza a amasar. Se coloca la pizca de levadura y se activa con una pizca de sal y azúcar. Finalmente se colocan los huevos y amasa hasta que le quede homogénea la mezcla. Luego de dejar leudar, le damos forma. Con la yema de los dedos se expande la masa como si fuese un círculo, colocando el relleno en el centro y tapamos como si fuese una empanadita. Y para asegurarnos de que tenga la forma de muñeca, casi que le separa la cabeza del cuerpo y una vez más dejamos leudar. Luego colocamos el horno a 180 grados y dependiendo del tamaño puede variar entre 15 y 20 minutos el tiempo de espera. Ahora a lo divertido, el glaseado para decorar. Lo que se necesita son 2 claras al clima, 200 gramos de azúcar impalpable y colorantes vegetales. Primero batimos las claras hasta que esté en punto de nieve y se agrega el azúcar impalpable. Con la guagua fría y los glaseados listos podemos decorar estas deliciosuras. Todos juntos en casa.